Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Los discípulos se acercan a Jesús contrariados, como nos suele pasar a la mayoría de nosotros, cuando nos damos cuenta que la capacidad humana para perdonar a otros es nula. El gran error que tenemos en nuestra vida es cuando queremos practicar el perdón y lo hacemos desde una capacidad humana. Y tu capacidad humana y la mía no son suficientes para perdonar. Necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Necesitas otra forma en la que tú poder expresar en tu vida que ya no tienes más en cuenta aquellas ofensas que han cometido sobre ti. El gran error es perdonar desde lo humano. ¿Cuánto puede perdonar una persona desde lo humano? Eso es lo que Pedro le preguntó al Señor. Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? ¿Hasta 7? ¿Y Jesús qué responde? No, 7 no, hasta 70 veces 7. Dime tú si tú tienes esa capacidad en ti. Si hay poder en tu vida personal para poder perdonar tantas veces la misma falta sobre tu propia vida. Los rabinos, en el Antiguo Testamento, ellos explicaban que 3 veces la misma ofensa cometida por la misma persona sobre la vida de otro, hasta 3 veces se podía perdonar. Aquí Pedro le levanta un poco más el listón y dice, no, hasta 7. Y le pregunta al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré? ¿Hasta 7? Y el Señor te dice, no, hasta 70 veces 7. Luego, el perdón no es humano, es divino. Tú y yo no podemos perdonar las ofensas que cometen con nuestra vida o el desprecio o cualquier otra conducta o actitud que nos genera enojo en nuestra vida con la capacidad humana. Tú necesitas una capacidad divina en ti para poder perdonar. Yo no perdono con la capacidad humana, yo perdono con la vida nueva de Cristo en mí. Es la capacidad de Cristo en mí la que me permite perdonar 1, 2, 3, hasta 70 veces 7. Dice, este Juancho se ha vuelto loco esta mañana. No me he vuelto loco. Para el cristiano que ha nacido de nuevo, para aquel que la vida de Cristo está en él, perdonar es un placer, es agradable. Y lo que motiva eso en nuestra vida no es tu capacidad de perdonar, sino la capacidad de Cristo dentro de ti que produce eso en tu vida personal. Ya no retienes el perdón. La alegría de tu vida está en poder ofrecer el perdón a aquellos que te pueden ofender. Y recuerda que tenemos una vida larga que vamos a tener que lidiar con las ofensas que vamos a recibir. Desprecio, enojo, crítica, murmuración, enojo por cualquier circunstancia con la vida de otras personas que se enojan con otros por cualquier cosa absolutamente impredecible. Parece que estamos esperando diciendo, bueno, a ver, el que entre hoy en el local de culto a las 10 y 25 y 30 segundos me voy a enojar con él. Pues el ser humano es así. ¿Por qué somos así? Porque la naturaleza caída en nosotros no se satisface en perdonar. El pecado en nuestra vida ha producido una herida tan grande en nuestra capacidad de perdonar y de ser bondadosos y misericordiosos con los demás, que nuestra mayor satisfacción no está en perdonar, está en juzgar y condenar. Está ¿en qué? En retener el perdón de aquellas ofensas que nos han cometido en nuestra vida. No tenemos placer en el perdón. Estamos más satisfechos cuando podemos usar el rencor, el odio, la discordia en contra de otro. Yo me satisfago más hiriendo a los demás que siendo bondadoso con los demás. Y eso está dentro de nosotros, arraigado de tal manera en nuestra vida, que estamos más satisfechos cuando podemos
hacer eso sobre las vidas de los demás que ofrecerle perdón. Ahora, perdonar se vuelve un placer para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que la vida de Cristo corre por sus venas. Ya no están impregnados de ese rencor y ese odio, ese deseo de venganza que a veces hay en nuestra vida. Este me ha despreciado, este habló mal de mí, ahora que espere porque voy yo a hacer lo mismo con él. Estaba viendo un video que cayó en mis manos el otro día de cómo un padre perdona al asesino de su hijo. Sí, en medio del juicio, el juez le permite dar unas palabras y tenía enfrente de él al asesino de su hijo. Y le dice, mira, el mayor regalo que un hombre te puede ofrecer es el perdón. Le dice a él, y yo te ofrezco el perdón por haber acabado con la vida de mi hijo. No te culpo. Y te perdono con el perdón que Dios pone en mi corazón, no con la capacidad humana. Te perdono con el perdón que Dios pone en mí, porque es la única manera que te puedo perdonar. Y le explica allí por qué ha tomado esa decisión. Se abraza con él y muestra la mayor grandeza que el ser humano puede tener en su vida, que es ofrecer el perdón. Evidentemente, si te quitan la vida de un hijo, va a ser muy difícil que tú puedas perdonar a tu ofensor o a la persona que asesinó a tu hijo. Si lo haces desde una capacidad humana, desde una lógica humana, no vas a poder. Porque no está en ti, no está en mí. Mi ADN no tiene esa actitud. El ADN de Cristo en nuestra vida es el que tiene la capacidad y el poder para perdonar con el perdón que Cristo te ofrece y tú le ofreces a Él. Se abraza a Él, lloran juntos. Los padres del joven que también que había asesinado también estaban en la sala llorando, porque el fracaso del hijo también era el fracaso de los padres. Yo eso no lo había descubierto. Y cuando los padres se dan cuenta del error cometido por su hijo, también se sienten culpables. Y también él expande el perdón para que sus padres no se sientan culpados por no haber podido a lo mejor educar y llevar la vida de este hijo a una actitud mucho menos violenta como la que tenía. Si perdonar no es humano, luego tiene que ser divino. ¿Cómo podemos perdonar sin límite en nuestra vida? La única manera posible es que tú perdones no con tu capacidad que tú tienes, que puedes tener cierto grado de tolerancia con algún desprecio, con alguna crítica que te hagan. Sí, todos podemos tener algún tipo de tolerancia a eso. Ahora, cuando es una actitud mucho más profunda y hiere el orgullo y hiere áreas de nuestra vida donde no somos capaces de soportar esa humillación, entonces esa herida queda ahí y eso produce daño en la vida de la persona. El Evangelio trata más que en castigar al ofensor, trata más con el ofendido. No muestra Dios la ira y no está escrita la palabra para castigar al ofensor, sino para mostrar que aquel que ha sido ofendido tiene poder para poder perdonar las ofensas que recibe. Luego el Evangelio es la mejor terapia que tenemos en nuestra vida para que aquellos que han sido ofendidos en su moral o han sido ofendidos en su dignidad o ofendidos en cualquier área de nuestra vida, podamos tener el poder para poder perdonar las ofensas que se cometen contra nosotros. Y la Biblia pone más énfasis en el ofendido, no en el ofensor. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y misericordioso. Y como Él nos perdonó en esa cruz,
quiere que tú y yo también perdonemos a los que están con nosotros. Amén, hermanos. Luego, la responsabilidad no está en el que ofende. Sí tiene responsabilidad en el hecho, sí, pero la Biblia está escrita para que el ofendido tenga la capacidad para poder perdonar a aquel que le ofende. Perdonar significa mucho más allá que ofrecer ese perdón que a veces ofrecemos. Bueno, yo qué sé, es un perdón forzado. No proviene de nuestro corazón. Es una imposición religiosa en nuestra vida o es una imposición moral en nosotros. No queremos que los demás sepan que somos incapaces de perdonar las ofensas cuando estamos predicando de ello. Ahora, tú y yo no podemos perdonar desde la lógica humana. Necesitamos que la vida de Cristo en nosotros, esa vida nueva, esa es la que tiene capacidad en sí misma para perdonar a aquellos que nos ofenden. Amén, hermanos. Si Cristo vive en ti, esa naturaleza tiene que estar en tu vida. Tú tienes capacidad para perdonar. No por lo que has logrado tú mismo, sino porque esa vida nueva dentro de ti tiene la capacidad de perdonar. Está impregnada, la cruz del Calvario, lo que hizo Jesús en la cruz está y se impregna en nuestro corazón, en nuestra vida personal. ¿Para qué? Para que pase a formar parte de nuestra vida. Y perdonar sea un placer absoluto en nuestra vida personal. No es que hacemos de eso una fiesta, pero sí otorgamos el perdón con la misma facilidad que somos ofendidos. Dice la palabra de Dios que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor da 24 horas para lidiar con ese problema en nuestra vida y después salir a resolverlo. Porque retener el perdón hacia los demás es un pecado en nuestra vida. Y a veces somos rehenes de esa maldición en nuestra vida porque somos incapaces de perdonar a los demás. Yo sé que este tema es un tema complejo porque entra a jugar aquí la moral, la revisión que tú haces del Evangelio en tu vida, cómo tú te relacionas con los que están contigo y tú esperas que los demás sean tan perfectos contigo cuando tú eres imperfecto con ellos. No, así no va a funcionar. Lo que los demás esperan, lo que Dios espera de ti en esta vida nueva que te da, es que tú seas capaz, en la gracia que Dios te da, en el poder del Espíritu Santo en tu vida, para poder practicar lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces? Las veces necesarias. A veces son todos los días. Yo estaba pensando en el infierno esta mañana. No porque tenga ganas de ir allí, no, pero a veces piensa uno. El infierno va a estar lleno de personas que no han sido perdonadas, y que no han perdonado. Fíjate tú. Tienen el mismo problema ambos. No han sido perdonados y no han perdonado. Amén, hermanos. Esa es la carta de presentación que tienen estos que están en el infierno. Separados de Dios. El infierno no es como un castigo, es una separación de Dios. ¿Dónde? Y la Biblia lo explica con gran detenimiento en algún sentido. Ahora, separados de Dios y solamente dominados por nuestra incapacidad humana, será terrible. Cuando mires en tu interior y veas que no has hecho lo posible en tu vida para perdonar y para recibir el perdón de Cristo en tu vida. Pues el infierno va a estar lleno de estos huéspedes allí. Pero que no seas tú uno de esos, sino que dejes que Cristo te enamore con su perdón, ponga esa vida nueva en ti, que es capaz de perdonar con ayuda del Espíritu Santo aquellas ofensas que se cometen en tu vida personal. ¿Cuántas? Todos los días va a ocurrir eso.
la naturaleza caída del hombre, el hombre de pecado, ese hombre que no ha nacido de nuevo, esa es la impronta, el ADN que tiene en su vida. Es una persona que busca la discordia, que busca la confrontación, que busca el enojo contra otros, que le da más placer enojarse que ser bondadoso y generoso con los demás. Hace unos años atrás vi un juicio por televisión. Habían matado un joven y su mamá estaba en el juicio, afilando los dientes, esperando la máxima condena sobre el asesino de su hijo. Cuando el juez dictaminó condena y le dieron condena la máxima posible, se sintió satisfecha y dijo, ya descanso. No, no vas a descansar. Cuando tú retienes el perdón en tu vida, estás recibiendo sobre ti el castigo del ofensor. Porque tú, pudiéndole haber perdonado y haber ofrecido el perdón como Cristo hizo contigo, tú mantienes el rigor de la condena sobre él. Por eso el infierno va a estar lleno de personas que solo se satisfacen cuando el castigo máximo ha sido impuesto sobre el ofensor. Eso no fue lo que hizo Cristo en nuestra vida, ¿recordáis? Eso no fue lo que hizo el Señor. Efesios vamos a leer capítulo 4. Versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Luego Pablo le escribe aquí a la iglesia de Éfeso y le recuerda que si hemos recibido el perdón de Cristo en nuestra vida y Él nos ha perdonado, el inocente que murió en esa cruz asumió sobre sí tus ofensas y las mías. Si Él pudo hacer eso en esa cruz para ofrecerte el perdón a ti, tú y yo, esa vida nueva en ti, el que ha nacido de nuevo, el que tiene a Cristo en su vida, también tiene que reaccionar de la misma manera. No puede ser, no es compatible que digas que eres cristiano, que has nacido de nuevo y que no perdones. Eso es incompatible, absolutamente. Eso significa, por lo menos una cosa, que no has nacido de nuevo. Sigues juzgando a los demás y tu incapacidad para perdonar a los que están contigo es porque estás usando la capacidad humana, y con la capacidad humana tú y yo no podemos perdonar. Necesitas a Cristo en tu vida, la vida de Cristo nueva que Él te da en esa cruz en tu vida personal todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que no haya en ti enojo, ira, maledicencia. Al contrario, que seas benigno con los demás. ¿Qué significa benignidad hacia los demás? Significa que quieres el bien genuino. La actitud de tu corazón es la de estar satisfecho cuando tú puedes bendecir a otro. No cuando tú juzgas y condenas. No cuando tú generas discordia, conflictos entre los hermanos. No. Eso es resultado de la naturaleza caída. Se satisface solo haciendo lo malo, solo generando discordia, conflicto, confrontación, guerras entre unos y los otros. Dos naturalezas de esa magnitud frente a frente no traen más que conflictos y problemas. Ahora, dos naturalezas nacidas de nuevo con la vida de Cristo, con el perdón de Cristo en nuestro corazón y en nuestros labios, es posible la convivencia pacífica entre nosotros. Ahora, con la capacidad humana no vas a llegar muy lejos. Sí, un perdón podemos ofrecer, algo podemos mostrar como benevolencia o misericordia con los demás, pero luego irás a reclamar. En cambio, el perdonar no es olvidar.
Perdonar es no tener en cuenta. Nunca más. Es no pasar al olvido las cosas. Algunos dicen que perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Perdonar es decir, no tengo más en cuenta esta ofensa que has cometido contra mí. Amén, hermanos. No la recuerdas todos los días, no la tienes anotada en tu lista de asuntos pendientes. A ver, le tengo aquí la lista de pendiente por ofensor. No hay listas. Lo ves y no lo miras con desprecio, sino lo miras con la mirada de Cristo en tu vida. Amén, hermanos. Quítense de vosotros toda amargura. El que no perdona queda atrapado por la amargura en su corazón. Esa amargura que a veces está dentro en el interior de nuestra vida, que es como un veneno, que está ahí haciendo un trabajo subterráneo en nuestra vida y que envenena todas las acciones de nuestra vida. Y nos hace, ver conflictos donde no los hay, juzgar a los demás desde una mirada humana y provocar en nuestras relaciones interpersonales conflictos diariamente en nuestra vida. Uno de los mayores problemas que tenemos en la práctica del Evangelio es practicar esto. Yo no sé si pasa aquí, pero tú vete a una iglesia evangélica o cualquiera, me da lo mismo, y vas a ver las miradas desafiantes de la primera fila a la fila de al lado. ¿Por qué? Porque hay alguien ahí que no soporto. Hay alguien ahí que me hirió. Hay alguien ahí que le oí hablar de mí o me han dicho que dijo esto. Ser humano es difícil. Y Cristo nos tiene que mostrar en nuestra vida que lo que Él dice en la palabra se puede poner en práctica en nuestra vida. Esto no es una teoría. Alguno dice, Dios muestra el Evangelio solamente las cosas difíciles que tenemos que hacer. No. Dios en el Evangelio muestra las cosas imposibles que tú y yo no podemos hacer. Y una de ellas es esta. Es imposible para el ser humano que por sí mismo pueda perdonar de forma real y genuina. Siempre ese perdón queda algo pendiente que tú vas a reclamar, que tú vas a ponderar en tu vida como cosa más importante que el perdón definitivo. Perdonar es no tener nada en cuenta a los que están contigo. Amén, hermanos. Si Cristo nos perdonó en esa cruz, qué regalo tan grande nos hizo Jesús. Ese regalo más grande que puedes recibir en tu vida. Si tú piensas que tener dinero o recibir una herencia, inmensa de plata o de edificios, lo que sea, te va a hacer feliz, no. Es posible que algún alivio pueda traer a tu vida. Ahora, el mayor regalo que ningún ser humano puede ofrecer a otro es perdonar. Porque eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Mayor regalo de Él. A Él tuvo que sufrir en una cruz. Tomó sobre sí las ofensas que tú y yo habíamos cometido y pagó con ellas y canceló la deuda. Él desde la cruz, cuando Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús dice eso, no está esperando después diciendo, he sufrido este castigo, he tenido que morir en favor de este criminal, de este miserable. Ahora, después de la cruz, me voy a resarcir y lo voy a castigar, lo voy a punir. No hace eso Jesús. Toma sobre sí tus ofensas y las mías, que son muchas, y todos los días las lleva a esa cruz, nos perdona, te ofrece el perdón a ti. La cruz es como un perdón que Dios te ofrece. ¿Para qué? Para que te puedas arrepentir de tus pecados. Nadie puede arrepentirse por sí mismo. Te arrepientes
con la gracia que Dios te da, porque Jesús te ofrece primero su perdón. Entonces vas y te dirige el Espíritu Santo a recibir el perdón y el arrepentimiento que tu vida necesita. Pero Él te lo ofrece primero. Es eso lo que tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Nos ofenden? Pues tenemos que saber lidiar con eso en nuestra vida y a la primera oportunidad que tenemos, ofrecernos como garantía del perdón que Cristo nos ha dado en nuestra vida, es garantía de perdón a los que están con nosotros. Y Jesús murió en esa cruz y canceló la deuda del ofendido, porque el ofendido está en deuda contigo. ¿Cómo va a pagar él esa deuda? No puede pagarla, solamente si tú le perdonas. Y tú no le puedes perdonar con el perdón que tú tienes. Tú necesitas el perdón de Cristo. ¿Para qué? Para que después no venga a reclamar, a pedir cuentas. Te perdono, pero... ¿conoces esa expresión? Pero ya te agarraré luego. Ahora, sí, te voy a perdonar, pero después, cuidado, te tengo en entreojo. Eso no es perdón. Eso es, evitas el castigo al ofensor, pero estás esperando después para punirlo, para castigarlo. ¿Cómo lo castigas? Bueno, pues no le diriges la palabra, eres hiriente con él o despreciativo en tus maneras, y le miras por encima del hombro, ¿verdad? O sea, la estrategia humana es tan grande, ¿no? Con esas cosas. Yo he visto de todo en esta vida. Que te miran así con el ojito o hacen ojitos como diciendo, así no hay manera de... O rumias, ¿no? Las vacas rumian. Están siempre pasando de un estómago a otro aquello que han comido. Cuando estás envenenado contra alguien, estás rumiando y rumiando, ahí pasa de un estómago, de la mente al corazón, del corazón, y te dan ganas, bueno, pues ya sabes, ¿no? De que te dan ganas. Ahora no es eso lo que hizo Jesús contigo y conmigo. Amén, hermanos. Él nos perdonó. Y su perdón tiene valía en nuestra vida porque Él trata con el ofendido más que con el ofensor. El Evangelio trata con cuando somos heridos y trata con nuestra vida. Porque si tú no eres capaz de ofrecer el perdón a los que están contigo, eso va a traer mal sobre tu propia vida. Y el castigo y la ira de Dios vendrá sobre ti. Si eres un hijo de Dios, claro. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos misericordiosos, bondadosos con los demás, que perdonemos, que seamos perdonadores, que el placer de nuestra vida sea ofrecer el perdón en cualquier circunstancia de nuestra vida. Yo sé lo que estoy diciendo aquí y no sé si me voy a arrepentir cuando baje el púlpito, pero esa es la realidad. Porque voy a ser herido, seguro. Y voy a tener que poner en práctica lo que estoy diciendo aquí en esta mañana. Cuando tú dices amén, es como si lo estuvieras tú predicando desde este púlpito. Amén. Bueno, pues ahí ya estamos todos metidos en la misma pecera en esta mañana. Qué difícil es perdonar. Qué difícil es, amigo. Si hay una cosa imposible para el ser humano es ofrecer perdón. Nosotros nos satisfacemos mucho más cuando, sin ofrecer el perdón, castigas. Muestras enojo, irritación en tu vida. Cuando tu placer no está en ofrecer el perdón a aquel que te ha ofendido, sino es en castigar, guardar rencor en el corazón, generar disturbios a los que están contigo. A veces esa es la reacción natural de nuestra vida. Y es ahí donde el Señor quiere cambiar eso en nuestra vida. Y Dios lo cambia en esa cruz. Lo que Él hizo en esa cruz, por ti y por mí, es lo que va a transformar tu incapacidad de perdonar por capacidad de perdonar con ayuda del Espíritu Santo en tu vida todos los días. Porque Él es el que te ayuda. Yo no puedo, Señor. Hay cosas que a veces uno detecta y inmediatamente te sale la reacción humana.
lo que logra el Espíritu Santo en nuestra vida es detener esa reacción humana y dar énfasis a la reacción divina de Cristo en tu vida. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Él es el que nos permite practicar lo que la palabra de Dios dice. No es una fuerza externa, no, es Cristo en la persona del Espíritu Santo en nuestra vida que nos ayuda a ser benignos, bondadosos, misericordiosos con aquellos que están con nosotros. Colosenses capítulo 3, vamos a leer unos versículos más. Versículos del 12 en adelante. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Luego, los rasgos inconfundibles de aquellos que son hijos de Dios, que son las actitudes que predominan en su vida, son aquellos que se han vestido como escogidos de Dios. ¿Y qué clase de atuendo tienes que tener en tu vida? ¿Qué traje es el que tienes que mostrar a los demás? No traje, ¿qué carácter en tu vida? Y aquí lo explica la palabra. Pero sin duda alguna, lo que más manifiesta la vida de Cristo en nosotros es la capacidad de perdonar que hay en nuestro corazón hacia aquellos que nos ofenden. Ese es el rasgo fundamental de aquel al que Cristo le ha perdonado. Y esa libertad que recibe cuando recibe su perdón, la utiliza para librar al que te ofende de su ofensa contra ti. Cuando tú perdonas, estás librando al ofensor de su pecado. Y cuando tú lo perdonas en Cristo Jesús, le liberas de la culpa por haber cometido un pecado en su vida. No solamente Cristo nos perdona en esa cruz, sino que tú y yo somos instrumentos de reconciliación también con aquellos que nos han ofendido. ¿Cómo es posible hacer eso en nuestra vida? Eso no es posible que lo puedas hacer tú. No es la práctica de la religión, no es venir al culto todos los domingos, no es practicar la convivencia donde tú estás al rigor máximo de poner la mejilla una y otra vez. No. La mejilla la tendremos que poner más de una vez. Ahora, la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es manifestar a Cristo y esa nueva vida en nosotros cada día de nuestra vida. ¿Cómo? En estas cosas. No en subirte al púlpito a predicar, no en hacer otras cosas, no. Se muestra ese rasgo fundamental en nuestra vida, que es el ADN de Cristo. La esencia de Cristo es la cruz y es el perdón. La esencia de esa nueva vida en nosotros tiene que ser lo mismo, la cruz y el perdón por aquellos que nos ofenden. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Qué palabra hermosa esta benignidad, de misericordia, de comprensión de que a veces los demás meten la pata. Para muchos la vida del cristiano es no tropezar y no ser de tropiezo. No tropezar tú y no hacer tropezar a otros. Y una de las cosas que más hace tropezar es ese perdón a medias tintas que a veces utilizamos. Para salir del paso, porque estamos delante del pastor. ¿Sabes las experiencias que he tenido yo cuando he tenido que tener a dos que se han ofendido a tratar de mediar en ellos? O sea, no se puede mediar en un conflicto de esa naturaleza si los dos no están en Cristo. Porque a uno de ellos siempre quiere tener la razón y hacer culpable al otro. Y cuando estás en Cristo, tú no haces culpable al otro. Tú asumes la culpa de él en tu vida y perdonas. Amén, hermanos. Este es el Evangelio.
asumes la ofensa del que te ha ofendido y no le cobras nada. Eso fue lo que hizo Cristo en esa cruz. Amén, hermanos. Mateo capítulo 5, ya vamos a ir terminando, versículo 9. Vamos a ver aquí otra expresión de aquellos que son hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿lo qué? Hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? Es un perdonador. Alguien que en medio de un conflicto, una disidencia, una enemistad por cualquier circunstancia entre dos personas, interviene trayendo la paz de Cristo ahí. Y tú y yo tenemos que ser instrumentos de pacificación en las vidas de los demás. Cuidado, ser pacifista no es ser hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, serás un pacificador, que es diferente. Estar en contra de la guerra, no que yo estuve a punto de declararme objetor de conciencia cuando hice el servicio militar. Eso en España había esa figura y cuando me vieron la Junta que eso, dice usted, lo que es usted es un sinvergüenza, vaya usted a hacer el servicio militar. Claro, pues no les convencí, porque ellos tiran de currículum. Dice, no, pero usted es objetor de conciencia, vaya a cumplir con la obligación que tiene con el Estado. Ya, 20 meses de servicio militar. Ahora no, ahora ya es optativo. Aquí también, en Argentina ya no es obligatorio, pero en España tenías que tener razones de peso para convencer a la Junta Militar de que estabas en condiciones de hacer el servicio. No, es que yo soy del País Vasco y no sé qué. Usted vaya a hacer el servicio militar. Y bueno, tuve que hacerlo. Pero no eres pacifista porque no te gustan las armas, no quieres hacer daño a otro. Algunos parece que son de Greenpeace, no quieren hacer daño ni a los animales. Está bien, eso no es pacifista. Eso no es ser un pacificador. Pacificadores son aquellos que son llamados, ¿lo qué? Hijos de Dios. Que la impronta de su vida, donde ellos van, la influencia que generan, trae paz entre aquellos que están enemistados, entre la discordia. No vienen a echar leña al fuego, o nafta, como decís aquí vosotros. No vienen a sumar más conflictos dentro de los que ya hay, sino que la propia influencia de Cristo en sus vidas, esa naturaleza que vive dentro de él, esa nueva vida que se expresa, eso trae paz a los corazones de los que están enemistados. Y pueden diluir el conflicto que había y perdonarse los unos a los otros. Qué bueno es que tú encuentres en tu vida no solamente a tu pacificador personal, que es Cristo. Cristo quitó de mí la enemistad que yo tenía contra ti y contra Él y contra mí mismo. Yo estaba enemistado conmigo mismo. Había cosas que me reprochaba una y otra vez. Esa enemistad solo puede ser arrancada de nuestro corazón cuando Cristo viene a vivir en nosotros. Yo digo, ¿soy culpable? Sí. ¿He hecho lo malo? Sí. Ahora lo he hecho sobre Cristo. Cristo lo toma sobre sí. Me consuela, me conforta, me hace ver mis errores. Puede ser que pague alguna consecuencia. Es posible que pueda pagar alguna consecuencia por algún error cometido, pero Él me perdona. Y su perdón es el bálsamo que necesito interiormente en mi vida para yo poder perdonar a otros. Si tú no te sientes perdonado por Dios, no puedes perdonar a los demás. Te creerás juez. En cambio, el que ha sido juzgado, yo fui juzgado, condenado, pero alguien pagó por mí en esa cruz. Ahora yo no juzgo ni condeno. Si alguien tiene que juzgar y condenar, ese es el Señor, no yo. Y Él ya nos juzgó a ti y a mí en esa cruz. ¿Por qué sé yo que soy un pecador? Porque Cristo murió en esa cruz. Si yo no hubiera sido pecador, Jesús no hubiera muerto. Pero Jesús tuvo que morir, haciéndome saber a mí que yo soy un pecador y que merezco la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Si Él murió en esa cruz, yo sé lo que soy. ¿Soy qué? Un bandido, criminal, un licencioso, un corazón
sucio. Yo merecía la muerte por mis pecados. Y Cristo lo que vino a hacer en esa cruz es perdonarte, para que tú te puedas perdonar a ti mismo y puedas perdonar a los demás. Amén, hermanos. Es la triple bendición para nuestra vida. En vez de ser un instrumento de discordia, eres un instrumento de bendición, de pacificación. Eres un perdonador. Instas a las partes para que cedan en sus pretensiones. Cuando son pretensiones humanas es difícil. ¿Sabes las luchas que he tenido con algunos? Terrible. 5 horas no de Iván, porque yo no soy psicólogo, pero 5 horas de, venga, lo mismo. Espero que no te pase a ti eso, o con tu esposa, o con tus hijos, o con algún hermano, sino que en alguna diferencia que podamos tener, encontremos el camino de Jesús en nuestra vida. Amén, hermanos. Pacificadores. Hay 6 cosas que Dios aborrece y una cosa que Dios abomina. 6 cosas que Dios aborrece y la 7ª no es que la aborrezca, es una abominación para Él. ¿Tú sabes cuál es? Vamos a leerlo en la Biblia. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Yo no quería darte una mala noticia en esta mañana, pero te voy a dar buenas noticias, porque solo podemos dar buenas noticias cuando hay malas. Si no, no darías ninguna buenas noticias. Esta es una muy buena noticia para nosotros. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, dice aquí el salmista, y aún 7 abomina su alma. O sea, la última en la escala de ofensas a Dios es mayor que las demás. Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Eso fue lo que hizo Jesús. Tú y yo llevamos a Jesús a la cruz. Nuestras manos están manchadas de sangre porque mandamos a un inocente a morir en la cruz. Por eso es tan aborrecible el pecado y el justo juicio de Dios sobre nuestra vida. Porque tú y yo cumplimos aquí la palabra. Pero vamos a seguir. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia con los hermanos. En la escala de 1 a 7, este es lo que más irrita a Dios. Aquellos que son expertos, discordantes, donde van. Todo su placer es generar conflicto, discordia. A ver cómo puedo yo poner la zancadilla a alguno para que se caiga. A ver de qué manera puedo provocarle yo a este cristiano que dice que es cristiano, lo voy a poner de la espada y la pared, voy a provocarlo. Pues este tipo de actitudes, que son reacciones de la naturaleza humana, son las que tú y yo tenemos que lidiar todos los días. Cuando vas a comprar un repuesto a la casa de repuestos, cuando vas a la gomería o cuando vayas a donde vayas, te vas a encontrar con impíos, personas que no tienen a Cristo en su vida, incluso con religiosos, que van a tratar de ponerte a prueba. Y la prueba más dura que tenemos en nuestra vida es perdonar. Y hay personas que eligen el camino de la discordia. Son especialistas en hacerle pasar la vida mal a los demás. Pero, Juancho, ¿de quién estás hablando? No sé. Yo no quisiera hablar de ti de esa manera. Pero sí sé que a veces usamos esa estrategia para desgastar la relación y la convivencia entre nosotros. A ver de qué manera encuentro yo hoy de hacer infeliz a aquel que está conmigo. En vez de levantarte, abrir los ojos por la mañana y decir: Señor, a ver de qué manera puedo hacer yo feliz a alguien en este día. No, nosotros, esa naturaleza caída que predomina en nuestra vida, tiende
está inclinada a lo malo. ¿Qué grado de maldad? Hay de toda clase de grados de maldad. Esta es muy sutil porque no es una confrontación face to face contra nosotros, pero sí tenemos esa ironía, esa provocación, esa actitud donde queremos mostrar la arrogancia, el orgullo, los buenos que, o bueno, no, los necios que somos. La necedad que más expresamos en nuestra vida viene a raíz de esta actitud. El que discordia, el que genera enemistad, el que su placer está en enfrentar a las personas. Y Dios nos ha llamado a enfrentar, sino Dios nos ha llamado a pacificar. Si eres un hijo de Dios, la conducta y la actitud de tu vida debe de ser la de un pacificador. ¿Qué significa? Que las partes las llevas a ambos para tratar de levantar la enemistad que hay entre ellos. No, este hizo una cosa contra mí, no tiene perdón de Dios. No, el que no tiene perdón de Dios eres tú, porque Dios sí perdona. Amén, hermanos. No te quiero alargar mucho más esto. 2 Corintios 5, y ya me quedan 2 minutos. 2 Corintios 5, vamos a leer este texto, que es importante que luego tú lo analices en tu casa. Abra la Biblia de nuevo, digas, a ver qué ha dicho Juancho. Vamos a leerlo más profundo. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo. ¿Dónde está, tú y yo hemos estado en Cristo más cerca de Él? En esa cruz. Es ahí el lugar donde más cerca has estado de Él. Cuando Él te lleva a morir en Él y te incorpora en su muerte, es el lugar donde tú y yo más cerca vamos a estar de Él. Él te incorpora en su muerte y también incorpora la vida de Él en su resurrección. Él resucitó con una vida nueva que ahora derrama sobre nosotros y que el Espíritu Santo nos permite practicar esa vida nueva en nosotros. Pues Dios no solamente quiere que seamos pacificadores, sino que tú y yo seamos embajadores no de las Naciones Unidas, que es un título, bueno, que da cierta honra, sino embajadores para reconciliar a Dios, a los hombres con Dios y a Dios con los hombres. Amén, hermanos. Tú y yo ahora pasamos de ser no solamente un instrumento para predicar el Evangelio, sino que Dios instrumenta en nuestra vida la capacidad para reconciliar. ¿Qué significa eso? Quitar las enemistades, salvar las enemistades que hay entre unos y otros, permitir que el perdón de Dios se otorgue a las vidas de aquellos que están dispuestos a perdonar y recibir el perdón en tu vida por las ofensas que tú cometes. Vamos a leer 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida de Cristo, esa vida nueva en ti, ¿qué hace? Depura al hombre carnal, esa naturaleza caída en nosotros, ese hombre justiciero, discordante, ese hombre que se goza no en perdonar, sino se goza en juzgar y condenar a los demás. No tiene ningún placer en el perdón. Está satisfecho cuando su justicia cae sobre la ofensa o sobre el ofensor que la ha cometido sobre ti. Hay personas que están más satisfechas cuando ven que el juicio de Dios viene sobre tu vida. Dicen, ves, esto le ha pasado a este por esto. Que este me hizo un día esto y ahora la ira de Dios viene sobre él. A veces lo pensamos. Lo que no sabes es que con la medida que tú juzgas, volverá como un boomerang sobre ti. Porque esa perfección desde la cual tú juzgas a los demás, no la puedes sostener en tu vida si Cristo no vive en ti. Amén, hermanos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Luego, si tú y yo somos embajadores de Cristo, Él nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió con el Padre. El Padre nos reconcilió por medio del Hijo de forma unilateral. No te preguntó a ti, ni a mí. Él, en Cristo, puso sobre Jesús las enemistades que había manifiestas en nuestra vida, las motivaciones más mezquinas y oscuras de nuestro corazón, las puso sobre Cristo. Cristo perdonó nuestros pecados cuando creemos en la palabra de Dios y eso nos permite ser reconciliados con el Padre. Luego tú no tienes intervención ni yo ninguna en la reconciliación. Él lo hace de forma unilateral, no te pregunta. Porque si te preguntase, la gran mayoría de nosotros diríamos, no, yo enemistado con Dios, no, yo soy santo. ¿Yo por qué me voy a tener que amigar con Dios si no creo en Él? Ninguno de nosotros, por propia voluntad, hubiera sido movido a reconciliarse con Dios porque no teníamos ningún interés en Dios. Él lo hace unilateralmente, no te pregunta, lo hace en Cristo, en su Hijo. Y cuando tú estás en Cristo en tu vida, dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas, ¿cuántas son todas? Todas. Y esta es una de ellas, que Él nos envía a ti y a mí, para ser no solo pacificadores, sino para reconciliar. ¿Qué regalo es el que Dios te permite ser un instrumento de Dios para que dos partes enemistadas puedan reconvenir sus vidas, perdonarse los unos a los otros y así glorificar al Señor en nuestras vidas? Amén, hermanos. No solamente se glorifica a Dios en nuestra vida cuando hacemos las cosas bien, sino cuando somos capaces de perdonar. La mayor gloria de Dios está en la cruz. No en el cielo, está en la cruz. Y eso glorifica al Padre. Amén, hermanos. Termino haciéndote una pregunta. ¿Qué hago yo para perdonar? ¿Cómo puedo yo perdonar? Si yo te he tratado de explicar esta mañana que por ti mismo no puedes, necesitas un poder en tu vida que tú y yo no tenemos. Y lo que me hace perdonar a mis hermanos no solamente es el perdón que he recibido de Cristo en mí, sino la vida de Él en mí. ¿Cómo perdono? Con la vida de Cristo nueva. Me toma de tal manera que no me permite enojarme contigo. Me puedo enojar, sí, porque soy un poco, no sé cómo decís aquí, vehemente. Aquí creo que decís calentón, ¿no? Soy un poco calentón y enseguida me sale lo que nos sale a todos a veces cuando nos hieren. Ahora, todo eso el Espíritu Santo es capaz Él mismo de reducirlo cada día a cero. ¿Para qué? Para que las reacciones de nuestra vida cuando somos probados en ese área no sea la reacción del hombre carnal, sino del hombre nacido de nuevo. Aquel que tiene a Cristo en su vida. ¿Cómo puedo yo perdonar? Perdono con el perdón que Cristo me da hacia ti. No tengo otro perdón. Porque es el perdón genuino. Perdonar no es una amnistía que yo te doy. La palabra amnistía es la extinción de un delito. Se ha cometido un delito sobre alguien y antes de juzgarlo un juez, es amnistiada a la persona. ¿Qué significa? No es juzgado y se perdona el delito que ha cometido. Pues el perdón no es una amnistía que tú y yo damos a otro. No es una condena en suspenso. No. Yo perdono y cuando perdono lo tengo en cuenta nunca más. Amén, hermanos. Perdono. ¿Qué es perdonar? Perdonar es no tener en cuenta nunca más. No es una amnistía, no es un indulto. ¿Qué es un indulto? Yo estaba esta mañana mirando un poco de esto. ¿Qué es un indulto? Un indulto es cuando alguien comete un delito, lo juzgan, lo condenan, va a la cárcel o donde sea, está cumpliendo su pena y alguien lo indulta después de haber cometido el delito. Eso pasa muchas veces.
Personas que, bueno, hay varios estados en Estados Unidos que el gobernador tiene la potestad de librar a un reo, a un condenado a muerte, una vez al año. Creo que es en las Navidades, creo que es el último día de fin de año, manda a su secretario que le diga: todas las personas que están condenadas a muerte están en ¿cómo se llama eso? En el pasillo de la muerte, no sé cómo se llama ese tipo de corredor de la muerte. Toma, mira, si hay 100 que están esperando, dice y a ese lo indulta. No fue eso lo que hizo Cristo con nosotros. Cristo tuvo que morir en una cruz. Y no te indulta, sino que te lleva a morir con Él. Por eso perdonar no es un indulto. Perdonar es no tener en cuenta lo que otros te hacen. Y no les indultas, les perdonas. Perdonar tiene otro significado mucho más fuerte. Perdonar es asumir tú la culpa del ofensor. Perdono y el daño que he recibido lo asumo en mi propia vida y perdono a mi ofensor y luego no le voy a cobrar, sino que asumo eso en mi vida. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Tomó sobre sí tus ofensas y las mías, pagó por ellas en esa cruz y después en su resurrección no viene a cobrarnos. No. No quiere que tú le sigas para pagar esa deuda que tienes con él. No. No quiere ponerte una correa y un bozal para llevarte de aquí para allá. No quiere que le sirvas por deber o por lealtad. No. Dios quiere que le sirva porque le amas. Amén, hermanos. Dios no quiere personas que le sigan a Él por alguna deuda que han contraído con el Señor. No, el Señor muere en esa cruz. Toma las culpas que el ofensor han postrado sobre él y luego no va a cobrar. Tú recuerdas la parábola de los dos deudores, ¿no? Había el rey manda llamar a uno de sus mayordomos porque ha oído que ha dilapidado los bienes que le había puesto en su mayordomía. Y tiene que dar cuenta. Yo soy un mayordomo, un día tendré que dar cuenta. Primero de mi vida y después de las cosas que Dios ha puesto para yo ser mayordomo de ellas. No son mías, yo soy mayordomo. No son mías, yo soy mayordomo. Y voy a tener que dar cuenta de ellas, como tú darás cuenta de las tuyas. Amén, hermanos. Los llama, le dice: mira, tu deuda es tan grande que ni vendiéndote a ti, ni a tu mujer, ni a tus hijos, ni todo lo que tienes, eres capaz de pagar la deuda que tienes. Yo también estaba incluido como ese deudor. Yo no podía pagar la deuda que tenía. Era tan grande que ni vendiendo mi propia vida, ni mi mujer, ni mis hijos, ni todo lo que pudiera haber tenido o tener, sería capaz de pagar la deuda que tenía con Cristo en esa cruz. Imposible. Y entonces él empieza a clamarle: Señor, por favor, ten misericordia de mí, perdóname. Bueno, y el rey, movido a misericordia, va y perdona a este mayordomo. Sale de allí y lo primero que se encuentra es a alguien que le debía a él dinero, una cantidad mucho menor. ¿Y qué hace? Le exige que le pague la deuda. Como no se la podía pagar porque no tenía recursos, lo mandó a la cárcel. Se entera el rey de la jugada que hace este mayordomo, lo manda a llamar y lo confronta. Le dice: ¿cómo? Yo te perdonaba a ti una deuda impagable y tú, a uno que tenía una deuda contigo mucho menor, no solamente no se la perdonas, sino que lo mandas a la cárcel. Oficiales de la guardia, vengan aquí, tomen a este señor y póngalo en la cárcel hasta que pague su deuda. ¿Sabes cuánto tiempo va a tener que pagar la deuda? Toda la vida. Porque si tú no perdonas, te he dicho antes, el infierno va a estar lleno de personas que no perdonan y que no han sido perdonados. Y este mayordomo se condenó a sí mismo por no perdonar. Había sido Dios misericordioso con él y él no fue misericordioso con otro. Al contrario, le exigió. ¿Qué hizo el rey? Le digo: mándalo a la cárcel y cuando haya pagado su deuda que lo suelten. ¿Cuándo lo van a soltar? Eso te lo dejo ahí para que tú pienses. ¿Cuándo vas a pagar tu deuda?
El que no perdona o no ha sido perdonado por Dios, o si lo hace desde la perspectiva humana. Y desde esa perspectiva tú y yo no podemos perdonar. Puedes dejar por un tiempo ese asunto pendiente ahí y el día que puedas, ejecutar. En cambio, el que perdona con la naturaleza de Cristo en su vida, ese no tiene en cuenta. Perdona hoy y perdona para siempre. Amén, hermanos. En eso es glorificado Dios en tu vida. Porque Dios ve que tú eres un hijo de Dios, nacido de Él, que provienes de Él en tu vida, que no utilizas la estrategia humana con tus hermanos. Claro, a nadie le gusta que le ofendan. Eso es. Ahora, nadie te va a evitar eso en tu vida. Hasta yo te puedo ofender. Y tú a mí. Yo espero que tú hagas lo que yo voy a hacer. Que siempre ofrecerte el camino de la reconciliación. Abrirte los brazos como Jesús abrió los brazos de la cruz. ¿Para qué? Para indicarme el camino. Para librarte de la culpa y la condenación. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y ahora cuando salgamos del local de culto, pues no quiero hacerlo aquí porque es un poco... Aunque si alguien lo quiere hacer y alguien tiene alguna ofensa guardada contra alguien, sería conveniente que tú hoy vayas a esa persona. No hace falta que lo hagas en público. Si lo quieres hacer aquí, bendito sea Dios. Siéntete con libertad. Pero que ninguno de nosotros retengamos perdón en nuestra vida. No te hagas rehén del castigo de los que no perdonan. Hazte socio, hazte amigo de Dios, compañero con aquel que perdona. Yo sé que hay ofensas que son tan hirientes que no somos ni capaces de abrir el corazón y contarlas. Bien, no puedes contarlo, pero sí puedes perdonar. No con tu capacidad, sino con la capacidad que Cristo pone en ti para perdonar, como Él perdonó en esa cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Luego no se levantó airado para perseguirlos, no. Fue a la cruz a morir por ellos. Y Cristo vino a hacer esa obra en nuestra vida, que es la obra más impresionante que ningún ser humano pueda ofrecerte a ti. Yo quiero regalarte no solamente el Evangelio, que es el perdón de Dios, sino regalarte mi perdón si alguna vez me ofendes. Amén, hermanos.